Vamos a empezar. La palabra de hoy se encuentra en Proverbios capítulo 14 y elegí un puro versículo ya que mi prédica en este día se basa en una sola palabra y espero que esa sola palabra le dé la importancia con la cual Dios la puso. Amén. El Señor nos bendiga. Habiéndola encontrado, la palabra se encuentra una vez más en Proverbios capítulo 14 versículo 29. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y el que tarda en airarse es grande de entendimiento, Bendito Dios. mas el que es impaciente de espíritu enaltece en la necedad. Bueno, voy a comenzar con quizás una historia de mi vida. Quizás pocos la sepan, pero desde chico, por el apellido Ceballos, lamentablemente sufría de burlas, quizás que por el apellido se relacionaba con otras palabras, y eso era al pasar de los años ya quizás era irritable, pero Bendice tu siervo, Señor. quizás en mi entendimiento y siendo, gracias al Señor, hijo de una familia cristiana, Amén. pude entender que la paciencia que tenía al fin y al cabo iba a tener sus frutos. Que muchas veces llegaba a la casa y no entendía por qué quizás los compañeros eran tan pesados por el apellido, quizás no tenían otra broma para hacer, si quizás eran pocos de entendimiento para hacer alguna burla más sofisticada, pero con el pasar de los años me di cuenta de que eso no me iba a frenar de lo que yo quería, que eso no me iba a frenar las metas que yo me había proponido. Gloria a Dios para siempre. Propuesto, quería decir. Pero al pasar de los años los compañeros comenzaron a ver que yo no le daba la importancia que ellos le estaban dando, que quizás esa palabra que me decían no me iría como ellos lo quisieran ver, pero al fin y al cabo terminé siendo el compañero que tenía buena onda con todos, que quizás no tenía problema con nadie, que entonces ese punto de salir, ser diferente a los demás, de quizás no ser una persona problemática, de ser una persona respetuosa, era sinónimo de mi cristianismo, era sinónimo que era hijo de Dios. Bendito el Señor. Que el Señor bendiga Amén, Señor. Bendito. mi vida, Amén. que el Señor bendiga la vida de usted, el oyente que está escuchando. Así es, Señor. Muchas veces nos pasa que la gente solo molesta por molestar, que no tienen nada más que hacer. Bendito el Señor. Pero ¿qué es lo importante en todo esto? Es la paciencia. Amén, Señor. La paciencia que debemos tener en nuestra vida. La paciencia es contenernos cuando alguien te ofende. Bendito. Este fruto es demasiado Santo importante, Señor, ya que Señor. sin este fruto muchas veces nosotros seríamos impacientes y haríamos cosas que quizás dañarían a la persona con la que estamos hablando, quizás dañaríamos Así es, Señor. algo que quizás estemos haciendo. Gloria sea al Señor. Así. Mientras estaba investigando y buscando en la palabra, me topé con un proverbio chino que dice: un momento de paciencia puede parar un gran desastre, pero un momento de impaciencia puede arruinar toda una vida. Que el Señor nos bendiga, que el Señor ayude a cada uno de nosotros a poder reflexionar en lo que hacemos, reflexionar en las cosas que vayamos a hacer. La paciencia no es solo una cualidad que ocurre en una circunstancia, sino que la paciencia es lo opuesto a la ira. La paciencia es aquello que debemos tener cuando quizás ocurre algo que no nos guste, o quizás ocurre algo que Bendito el Señor. no sea de agrado para nuestras vidas, que la paciencia sea nuestro compañero. Alabanza, Señor.
Dios siempre estará al lado de nosotros. Amén. Y Dios es un gran ejemplo de paciencia, de que, imagínense, el pueblo de Israel, cuántas veces desobedeció a Dios, pero Dios pacientemente sabía los planes que tenía para ese pueblo, Así es, Señor. sabía los planes que tenía para ese grupo de hermanos, ese grupo de que iba a llegar al lugar prometido. Así es, Señor. Bendito eres, Padre bueno. Pablo usa la palabra paciencia para describir la forma que como Dios todavía se contiene al no derramar su ira sobre la humanidad Santo por Dios. sus terribles pecados. Que el Señor nos ayude. Amén. Sí, Señor. Sabemos que estamos pasando un momento de una pandemia, que sabemos que es difícil para cada uno de nosotros sobrellevar esto que está aconteciendo, Bendito eres, Señor. pero yo me daba cuenta de que muchas veces nosotros nos alejamos de Dios, muchas veces nosotros somos impacientes y hacemos cosas que no le tomamos el peso que tiene delante de Dios. Muchas veces hacemos cosas que nos dañan a nosotros mismos, que dañan a la persona que tenemos al lado, Amén. que hacemos cosas que sin pensarlo, por lo más mínima que sean, pueden causar un gran daño en aquella persona. Bendito eres, Señor. Proverbios 12:32 dice: ser paciente es mejor que ser valiente. Es mejor dominarse uno mismo que tomar una ciudad. Bendito eres, Señor. Quizás el contexto que tiene este versículo no es el que tengamos hoy día, Bendito eres, Señor. pero ser valiente y ser paciente Alabanza al Señor por sí. es una gran verdad que debemos tener hoy en día, que debemos ser valientes cuando vayamos a conversar de Jesucristo, que la paciencia que debemos tener con aquellas personas que quizás tengan una opinión diferente a la de nosotros, debemos tratarlas con amor, Santo eres, Señor. que muchas veces nosotros creemos que tenemos la verdad en nuestras manos, que dejamos de lado la Biblia, que quizás nuestro pensamiento muchas veces es más importante que el de la otra persona. Pero esto es totalmente erróneo. Santo eres, Señor. Muchas veces nosotros pensamos que cada cosa que decimos es lo que es cierto, pero no vamos a la palabra, Amén. Santo que somos impacientes en lo que queremos transmitirle a la otra persona, que queremos imponerle lo que queremos explicar. Bendito eres, Señor. Que el Señor nos ayude. Amén, Señor. Cuando estaba buscando nuestra palabra, encontré que hay 4 formas de probar nuestra paciencia. La primera forma son con las interrupciones. Bendito eres, Señor. Cuando ocurre algo y nos interrumpen, que quizás estamos haciendo algo importante y nos llaman por teléfono, que quizás estamos hablando con alguien y es de suma importancia, y de repente nos habla otra persona o nos acordamos de hacer otra cosa. Bendito eres, Señor. La segunda forma de probar nuestra paciencia son las inconveniencias, que quizás nuestra mente es como de un microondas, que queremos todo que pase en un segundo, pero nuestro tiempo Bendito eres, Señor. quizás muchas veces es solo un día para Dios. Bendito eres, Señor. Quizás 1000 años son un día para Dios, como dice la Biblia. Que el Señor nos ayude. Amén. Muchas veces queremos hacer todo, que todo nos salga como nosotros queremos, pero ahí entra la voluntad de Dios, Así es, Señor. lo que Dios quiere para nosotros. Santo es tu nombre, Señor. Imaginemos a Job, cuánta paciencia debió de tener ese varón de Dios, Santo eres, cuánta paciencia, quizás todo se le era quitado, quizás Santo eres, lo que nosotros tenemos hoy en día Bendito eres, Señor. es
es un simple materialismo. Muchas veces nosotros nos fijamos más en la apariencia de nuestro hermano sin saber cuánto ha luchado por su cuerpo o por cómo se ve, cuánta paciencia ha tenido él. Quizás tuvo una niñez difícil, no sabemos lo que vivió nuestro hermano. Muchas veces nosotros ocultamos cosas que ni siquiera nuestros padres saben, pero delante de los ojos de Dios todo se ve, todo lo sabe Él. Amén. Que el Señor nos ayude. La tercera forma de probar tu paciencia son las irritaciones. Son esas pequeñas cosas de la vida que fastidian, que no son controlables. ¿Cómo podemos lidiar con las irritaciones? ¿Cómo podemos lidiar con aquellas cosas que nos irritan? Con aquellas cosas que quizás muchas veces tengamos un pensamiento de esa cosa no me gusta, esa cosa no, aléjala de mí. Muchas veces mientras vamos a comer, no, esa cosa no la paso, pero por respeto o por quizás caerle bien a la persona, dejamos de lado esa irritación, dejamos de lado ese egoísmo que tenemos en nuestro cuerpo. Que el Señor nos bendiga. La cuarta forma de probar nuestra paciencia es la inactividad. Muchas veces el no hacer nada es muy difícil, el quedarse quieto. Imaginemos un ejemplo claro, es cuando vamos al supermercado o cuando esperamos largas filas muy quietos y la paciencia obviamente se nos va a agotar en algún momento. Pero ¿qué es lo que va ahí? Es la mentalidad de la calma. ¿Cuál es la razón de esta palabra? La paciencia se debe formar juntamente con Dios. La paciencia va tomada de la misericordia. Va de la mano de la misericordia de Dios. Muchas veces pensamos que lo que vamos a hacer está correcto. Pero ¿cuántas veces, querido hermano, cuántas veces en sus decisiones ha pensado, Dios, ¿está bien lo que quiero hacer? ¿Cuántas veces nos hemos dejado de llevar por aquellos pensamientos que tenemos? No, yo sé que voy a hacerlo, yo sé que lo que voy a hacer está bien. De hecho, un ejemplo es, hoy día mismo, estábamos en el trabajo con mi padre y llegó un vendedor y lamentablemente pasó un camión y voló los cables de la electricidad, entonces estábamos sin electricidad en el trabajo y este vendedor traía una reja, si no me equivoco, y la romana, yo en mi pensamiento, como no había electricidad, pensé que estaba apagada. Entonces por mi impaciencia quería hacerlo lo más rápido posible. Y lo bueno de hoy día es que pudo ir un peluquero a nuestro lugar de trabajo y pudo arreglarnos un poco la visual. Quizás estábamos con el pelo muy largo, quizás yo parecía león con una melena aquí. Entonces mi padre se estaba cortando el pelo y tenía el generador al lado, entonces tenía que llevar el generador. Y cuando llegamos con el generador, mi padre me dice, pero si la romana, en este caso la pesa, está prendida. Y yo, ¿cómo puede estar prendida si no hay electricidad? Entonces ahí mi padre me dice, pero la romana tiene una batería. Entonces con mi impaciencia
quería hacerlo lo más rápido posible. Entonces no me di cuenta de que la romana estaba prendida. Bendito eres. Entonces muchas veces nosotros tomamos decisiones apuradamente, tomamos decisiones sin pensarlas un poco. Que el Señor nos ayude. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Job 14:14 dice: mientras tenga que cumplir mi servicio obligatorio, esperaré con paciencia a que llegue mi relevo. Cuán grande es el ejemplo de este varón Santo eres, Señor. que quizás lo perdió todo, pero su paciencia, su fe, Santo eres, Señor. el creer en el amor de Dios, en creer que Él nunca nos va a dejar desamparados. Bendito eres, Señor. Cuán grande es nuestro Dios, Así es, Señor. cuán grande debe ser nuestra paciencia para nuestra vida. Yo le doy gracias a Dios porque he tenido unos padres maravillosos, unos padres que han sido pacientes en mi vida. Bendito eres, Señor. Muchas veces les he fallado, quizás en la ignorancia de un niño, quizás en la ignorancia de un adolescente, Bendito eres, Señor. pero con el amor de Dios, ellos me han dado a entender que todo tiene su tiempo. Sí, Señor. Santo eres, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Debemos mirar las hojas, debemos mirar las cosas con otros ojos. Bendito eres, Señor. La paciencia de nosotros como hijos de Dios Bendice. no puede ser la misma que la paciencia de las personas del mundo. Amén. Santo eres, Señor. Con esto no quiero decir que tengamos que ser personas totalmente diferentes a las personas del mundo. Santo. Con esta palabra no quiero decir que tengamos que aguantar todo lo que se nos venga, pero sí debemos reflexionar en todo lo que se nos venga. Así es, Señor. Sí debemos reflexionar en cada acto que vayamos a cometer. Santo eres, Señor. Debemos buscar la manera Santo eres, Señor. de mejorar la situación. Amén. Así es, Señor. Y esa manera es solo con la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede mejorar nuestra vida, puede mejorar nuestra manera de existir. Bendito eres, Señor. Santo es tu nombre. Gracias, Señor. También para ayudar a nuestra paciencia debemos tener un buen sentido del humor. Bendito eres, Señor. Esto me llamó la atención. Muchas veces, quizás algunos seamos más risueños que otros, Bendito eres, Señor. pero debemos tener cuidado con eso también. Santo eres, Señor. No todo es de risas. Bendito eres, Señor. Muchas veces Dale gracias. debemos darnos cuenta si la situación amerita tener ese humor. Bendito eres, Señor. Que el Señor nos ayude. Te alabamos, te bendecimos, Bendícenos, Señor. Señor Jesús. Gloria sea al Señor. Debemos profundizar nuestro amor, Así es, Señor. profundizar aquello que nosotros sentimos. No es dejarnos llevar por nuestro corazón, no es dejarnos llevar por nuestra mente, Bendito eres, Señor. sino que dejarnos llevar por lo que Dios quiere que seamos nosotros. Amén, Señor. Dejarnos llevar por lo que Dios quiere para nosotros. Alabamos a Dios. Muchas veces y por cuenta propia he intentado apresurar quizás el amor, quizás el estar con alguien. Pero querido hermano, si no es el tiempo de Dios, o querido joven, Santo si eres, no es el tiempo que Dios quiere para nosotros, de nada sirve. Así es, Amén. Señor. Pero ¿qué es lo más importante? Santo eres, Que Señor. debemos tener paciencia.
Paciencia para que Dios actúe en nuestra vida. Amén. Santo es tu Muchas nombre, veces Señor. nosotros nos sentimos vacíos, pero solo Dios puede llenar ese corazón. Amén. Bendito eres, Señor. Solo Dios puede llenar esa mente Amén, sí, Señor. de ese vacío que nosotros sentimos. Alabado sea Dios. Muchas veces nosotros esperamos Dale gracias. tener un cargo, tener, Ten misericordia, Señor. ser engrandecidos por la iglesia, Santo eres, Señor. ser el mejor en nuestra labor, Santo eres, Señor. pero muchas veces Santo eres, Señor. nos olvidamos de dejar todo en las manos de Dios, Así es. Así de es. servirle a Dios. Amén. Santo eres, Señor. La paciencia que debemos tener, el ser pacientes, de esperar que Dios sea con nosotros, que Dios sea con cada una de nuestras vidas, de ser paciente de que Dios nos ocupe en lo que mejor se nos dé. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces yo estando en la iglesia decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué lo que te pido aún no aparece? Bendito eres, Señor. Muchas veces Dios nos puede responder en días, quizás en meses, Santo quizás en años. Bendito eres, Señor. Alabado Esto sea no quiere decir que lo que le pidamos nunca se vaya a cumplir, Santo eres, Señor. pero muchas veces le pedimos cosas al Señor que son totalmente insignificantes. Bendito eres, Padre bueno. El Señor quiere que le sirvamos. Así es, Señor. El Señor quiere que nuestra vida sea puesta en sus manos, Así es, Señor. que nosotros estemos en el hueco de su mano. Así es, Señor. Gracias, Señor. Nuestra paciencia debe depender del Señor. Así es, Señor. La paciencia no es cuestión de tener fuerza de voluntad. La paciencia no es decirnos a nosotros mismos Bendito eres, Señor. si la decisión que tomo Bendice. o si esa cosa me irrita, si ese actuar es molesto. Cuando no soportamos a alguien que quizás está siendo irrespetuoso, que quizás lo que esté diciendo sabemos que está mal. La paciencia no es ponernos una máscara y pretender que somos otra persona. La paciencia es, en verdad, lo que Dios y nosotros queremos. Lo que queremos para nuestra vida. Ser pacientes es sinónimo de ser leales a Dios. Amén. Sí, Señor. Cuán grande debe ser nuestra paciencia para esperar que Dios venga a buscarnos. Así es, Señor. Yo creo que eso es lo más importante en este día, en este tiempo. Sabemos que vivimos en tiempos difíciles Así y es, quizás el encerrarse en nuestras casas nos esté provocando quizás muchas flaquezas psicológicas. Santo es tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Yo lo he visto, porque yo he estado, y como usted está en la casa, como mi madre se queda en la casa, Amén. yo he Señor. visto con mis propios ojos Santo es tu nombre. lo terrible que puede ser no tener paciencia. Amén. Santo eres, Señor. La paciencia es una forma de fe, Así es, Señor. además de que es un fruto del Espíritu. Así es, Señor. Amén. Nosotros confiamos en Dios porque Él es grande, Amén.
Bendito eres, Señor. Es más grande que nuestro problema, es más grande que la decisión que vayamos a tomar. Dios sabe lo que pasó el día de ayer, lo que pasó el día de hoy y lo que pasará el día de mañana. Dios sabe la decisión que vayamos a tomar, las decisiones que estamos tomando. Así es, Señor. Pero ¿qué es lo que debe estar en nuestro corazón? Bendito eres, Señor. El ser pacientes Alabado sea Dios. tiene que tener un fin solo de agradecer a Dios. Así es, Señor. El ser pacientes en la vida de un cristiano solamente tiene que agradar a Dios. Así es. Las decisiones que tomamos siempre tienen que tener un fin que sea para nuestra vida, que sea de bien para nuestra vida. Amén, Señor. Gracias, Señor. Primera Tesalonicenses 5, del versículo 14 dice: la paciencia revela nuestra fe en el tiempo, la omnipotencia y el amor de Dios. Cuán grande es este versículo. Así es, Señor. Nuestra fe literalmente se ve reflejada en la paciencia que tenemos. Si no tenemos paciencia, ¿de qué sirve nuestro amor? Bendito eres, Señor. Muchas veces el amor de nosotros flaquea, Santo eres, Señor. nuestra paciencia muchas veces llega a su tope. Santo eres, Señor. Y eso no es que sea malo, no es que yo diga que no tener paciencia es un sinónimo de que esté erróneo, Santo eres, pero debemos saber tener paciencia, Así es, Señor. debemos saber llevar las cosas, debemos pensar lo que vayamos a hacer, meditar en la palabra de Dios, Amén. Así es, Señor. meditar en las decisiones más difíciles que quizás vayamos a tomar, Así es, Señor. como meditar en las decisiones más simples que podamos tener. Así es, Dios. Gracias, Jesús. Como recordaba, algunas cosas simples que podamos hacer pueden generar un gran desastre. Si el pastor me recuerda el versículo. Sí. La lengua a veces El es órgano más pequeño. el miembro más pequeño, pero puede encender un gran bosque, y dice que inflama la rueda de la creación, o sea, hasta ese extremo puede llegar. La lengua es un miembro que hay que cuidarlo mucho. Esto va totalmente ligado a la paciencia. Bendito eres, Señor. Quizás la lengua cumple un rol fundamental en la paciencia. Quizás sea difícil de entender o no sea difícil de entender, pero nuestra paciencia va en lo que vayamos a decir, Así es, Señor. porque uno no toma decisiones sin decir qué decisión va a tomar. Bendito eres, Como Señor. dice nuestra pastora, muchas veces somos impulsivos lo que vamos a hacer. Muchas veces no vemos el trasfondo de lo que vamos a hacer. Claramente la paciencia no se desarrolla de la noche a la mañana. Esto es un proceso juntamente con Dios, es un proceso con nuestra familia, es un proceso con nuestros amigos, con nuestra gente cercana. Santiago 1, del 3 al 4, nos anima a saber que las pruebas son su manera de perfeccionar nuestra paciencia. Nuestra paciencia se desarrolla y fortalece más resistiendo de acuerdo a los perfectos tiempos y voluntad de Dios, aún ante el hombre malvado que prospera en su camino.
Al igual que Salmos 37, 7. Al final nuestra paciencia será recompensada. Tener paciencia hasta la venida del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Quizás en esta prédica haya dicho varios versículos, pero es para darle la importancia que tiene la paciencia en la palabra del Señor. Así es, Señor. Porque debemos tener fundamentos en lo que decimos, fundamentos en el alimento que le vaya a dar a ustedes. Que el Señor bendiga su vida, Amén. la vida de su familia. Amén. Debemos ser pacientes en lo que vayamos a decidir. En cada decisión que tomemos debemos ser pacientes. Debemos dejar que la voluntad de Dios actúe. Amén. Así es, Señor. La voluntad de nosotros muchas veces no es la voluntad de Dios. Las decisiones de nosotros muchas veces no son las decisiones de Dios. Muchas veces las decisiones que tomamos pensamos que vayan a ser las más correctas. Amén, Señor. Y Dios tiene la respuesta. Quizás la respuesta que tiene Dios es lo opuesto a lo que nosotros queremos. Así es, Señor. Santo es tu nombre. Pero eso va en reflexionar lo que hacemos. Muchas veces somos tan impulsivos en aquellas cosas que cometemos, Así es, Señor. tan impulsivos en quizás mirar en menos a algún hermano. Bendito eres, Señor. Muchas veces, aunque no lo creamos, el pecado nos apodera de nuestra paciencia. Santo eres, Señor. Santo es tu Nuestra nombre. paciencia debe ser fundamental en nuestra vida. Así Amén. es, Señor. Bendito sea Dios. Gracias le doy al Señor porque me ha enseñado Gracias, a tener Padre. paciencia, Así sea, mi Señor. Ten misericordia. que me ha enseñado que quizás las decisiones que vaya a tomar en el día de mañana Sí, Señor. simplemente debo preguntárselas a Él. Así Amén. es, Señor. Que eso no toma ni siquiera un segundo. Porque cuando vamos a tomar decisiones en nuestra vida, solo la pensamos. Sí, Señor. Santo eres, Señor. Ten misericordia. Quizás el día de mañana voy a decir, no voy a ir a clases, Santo eres, que tengo clases mañana. Muchas veces decimos, a mí me pasaba cuando quizás no quería ir al colegio, era impulsivo y decía, mamá, estoy enfermo, sabiendo que mi actuar estaba mal. Mi mamá me mira así, pero muchas veces las decisiones que tomamos ¿cuáles son las decisiones que tomamos? Bendito eres, Señor. ¿Qué decisiones debemos tomar? Nuestro amor debe reflejar el amor que tiene Dios, debe reflejar la paciencia que ha tenido Dios. Que el Señor nos ayude. Amén. Concluyendo esta palabra, nuestra vida debe ser en paciencia, esperando la mejor decisión que podamos tomar, la mejor decisión que tenga Dios para cada uno de nosotros. Así es, Señor. Gracias le doy al Señor por la oportunidad que me ha dado en este día, Amén. por quizás la palabra de este humilde hermano le haya ayudado a su vida, le haya dado aliento, le haya ayudado a sobrellevar esto que está aconteciendo, Así es, Señor. la paciencia que debemos tener en este tiempo
el Señor nos ayude. Amén. Amén. Invito